El bosque de Tijuca no es solo un parque, es un lugar asombroso donde la naturaleza y la ciudad se entrelazan en uno de los bosques tropicales más densos del mundo. Dentro de sus límites se encuentran aproximadamente 32 kilómetros cuadrados de vegetación, lo que lo convierte en uno de los bosques urbanos más grandes del planeta. Pero lo más interesante es que aquí se pueden encontrar más de 600 tipos de plantas y más de 200 tipos de aves, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar. Imagina caminar por senderos rodeados de árboles de 30 metros de altura que se elevan hacia el cielo como rascacielos. Cada paso trae nuevos sonidos y aromas, desde la frescura de la tierra húmeda hasta el aroma dulce de las orquídeas en flor. El bosque está lleno de cascadas ocultas, como la cascada de Tequén, que cae desde una altura de más de 20 metros y cuyo sonido se oye a varios kilómetros de distancia. Ahora imagina que este bosque casi fue completamente talado en el siglo XIX para hacer sitio a plantaciones de café. Sin embargo, su recuperación comenzó a finales del siglo XIX y hoy es uno de los parques naturales más visitados de Brasil. Aquí puedes ver especies raras como la rana dorada y el tucán blanco que solo habitan en esta región. Y lo que te sorprenderá, Tijuca no es solo un bosque, sino también un ecosistema crucial que produce más del 30% del agua potable para Río de Janeiro. Esta capacidad del bosque para mantener la vida en la ciudad lo convierte en una parte integral de la infraestructura urbana, y su protección se vuelve cada vez más importante. Punaú es un río que no solo lleva agua, sino también misterios. Su longitud es de aproximadamente 130 kilómetros, pero esto no es solo un número. A lo largo de sus orillas se encuentran paisajes impresionantes que pueden asombrar incluso a los viajeros más experimentados. Imagina estar de pie en la orilla mientras el agua brilla bajo el sol, como si fueran miles de brillantes diamantes. Aquí, en el estado de Río Grande del Norte, el río forma hermosas lagunas donde habitan aves raras como los flamencos, con sus brillantes plumas rosadas. ¿Sabías que pueden volar hasta 10.000 kilómetros para llegar aquí? Pero esto no es todo. En la región del estuario del río Punaú se pueden ver cómo se encuentran el agua dulce y el agua salada, creando ecosistemas únicos. En estas aguas habitan tortugas marinas, así como una gran variedad de peces que pueden adaptarse a condiciones cambiantes. No solo sobreviven, sino que prosperan en estos complejos ambientes que podrían parecer casi hostiles. Y ahora, imagina que en esta región no solo hay naturaleza, sino también cultura. Los habitantes se enorgullecen de sus tradiciones y cada año se celebran festivales dedicados a la vida fluvial. La gente se reúne para celebrar la riqueza de su tierra y sus recursos. ¿Sabías que algunos de estos festivales tienen más de 100 años de antigüedad? Y lo más asombroso de todo es que Punaú no es solo un río. Es una verdadera arteria de la vida para la región, proporcionando agua tanto a las personas como a la flora y fauna. Su cuenca tiene una superficie de más de 2.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los principales cuerpos de agua de Brasil. El Parque Nacional Torres del Paine en Chile no es solo un lugar pintoresco, sino un verdadero espectáculo natural. Imaginen montañas de 3.000 metros de altura con picos afilados que perforan las nubes. Este lugar
Atrae a más de 100.000 turistas cada año que desean ver sus impresionantes paisajes. ¿Sabían que en el parque hay glaciares que se formaron hace más de 1,5 millones de años? Ocupan una superficie de aproximadamente 77 kilómetros cuadrados y son parte del famoso glaciar Perito Moreno. Estos glaciares se mueven a una velocidad de hasta 40 metros al año, creando sonidos increíbles que recuerdan al rugido del trueno. Pero esto no es lo más asombroso. En el parque habitan especies raras como el gavián austral, uno de los mayores depredadores de América del Sur. Estas aves pueden tener una envergadura de hasta 2 metros y cazan pequeños mamíferos como el guanaco. ¿Qué es aún más intrigante? En el parque también crecen plantas que solo se encuentran aquí, como el pino Magallanes, que puede tener más de 1000 años. No olviden los lagos, que tienen colores tan brillantes que parecen sacados de un cuento. Por ejemplo, el lago Pejoe tiene un color azul turquesa intenso gracias a las partículas microscópicas de minerales en suspensión. Estos fenómenos naturales hacen que el parque sea un imán para los fotógrafos que desean capturar su belleza. Y lo más interesante de todo, aquí se puede encontrar uno de los ecosistemas más australes del planeta, donde se concentran decenas de especies de plantas y animales que no encontrarán en ningún otro lugar. El río Manso, que fluye a través de la Patagonia, es una verdadera enigmática natural. Sus aguas cambian de color según la estación. ¿Sabías que en los meses de verano el río se vuelve de un azul intenso gracias al deshielo de los glaciares y a las altas concentraciones de minerales? Este espectáculo natural atrae a muchos turistas que desean ver este fenómeno. Las orillas del río están cubiertas de plantas únicas que no se encuentran en ningún otro lugar. Imagina caminar por un sendero rodeado de arbustos con hojas de un verde brillante, como si brillaran frente a las montañas nevadas. Pero eso no es todo. El río Manso es conocido por su abundancia de peces, entre los cuales se puede encontrar trucha de hasta 50 centímetros de longitud. Pero esto no es lo más extraño. En las cercanías se encuentran restos de antiguas civilizaciones que alguna vez habitaron estas tierras. Los arqueólogos han encontrado herramientas de piedra de más de 10.000 años de antigüedad. ¿Sabes qué significa esto? Significa que las personas cazaban y recolectaban aquí cuando el clima era completamente diferente y la naturaleza más diversa. Si pensabas que esto es asombroso, espera a conocer a los animales que habitan en estos lugares. A orillas del río se puede encontrar al nandú, un gran ave que no puede volar pero que puede alcanzar una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. Y en el agua se esconden maravillosos representantes de la flora y la fauna, como el salmón y varios tipos de cangrejos. El río Manso también es famoso por sus cañones, cuyas paredes alcanzan una altura de 30 metros. Estas impresionantes formaciones fueron creadas por miles de años de erosión y corrientes turbulentas que tallaron profundas grietas en las rocas. Estas únicas estructuras geológicas atraen a geólogos de todo el mundo que desean desentrañar sus secretos. Las cataratas del Iguazú no son simplemente cataratas, son un verdadero prodigio natural compuesto por más de 200 saltos individuales.
Imagina que en su punto más ancho, la anchura de las cataratas alcanza aproximadamente 2 kilómetros, y este espectáculo no deja indiferente a nadie. La altura de algunos de estos saltos supera los 70 metros, comparable a un edificio de 20 pisos. Cuando el agua cae, crea nubes de espuma que a veces alcanzan una altura de hasta 30 metros, tapando el sol. ¿Sabías que es aún más impresionante? Cada año las cataratas atraen a alrededor de 1,5 millones de turistas de todo el mundo, convirtiéndolas en una de las atracciones naturales más visitadas. Pero esto no es lo más extraño. Las cataratas se encuentran en la frontera entre Argentina y Brasil, y ambas naciones tienen sus propias plataformas de observación. Desde el lado argentino se tiene la mejor vista de la parte más famosa de las cataratas, la Garganta del Diablo, donde el agua cae vertiginosamente en un profundo abismo, creando un espectáculo increíble. Y aquí es donde realmente se vuelve loco. Este lugar no solo atrae a los turistas, sino que también es hogar de una gran diversidad de flora y fauna. Aquí habitan más de 200 especies de aves, incluyendo tucanes y loros, así como numerosos mamíferos como capibaras y tapires. Y lo más asombroso es que las cataratas del Iguazú están incluidas en la lista de los 7 maravillas naturales del mundo, y no es casual. Cada corriente de agua contiene aproximadamente 6.000 metros cúbicos de agua por segundo, lo que las convierte en algunas de las cataratas más poderosas del planeta. El Parque Nacional. Los glaciares ocupan una superficie superior a 1 millón de hectáreas y es hogar de más de 30 grandes glaciares. Imagina, glaciares que se mueven a una velocidad de hasta 2 metros al día, creando paisajes helados que cambian cada segundo. Pero esto no es todo. Aquí se encuentra el glaciar Perito Moreno, uno de los pocos glaciares del mundo que sigue creciendo a pesar del calentamiento global. ¿Sabes qué ocurre cuando grandes trozos de hielo se desprenden del glaciar? Esto se llama frustración. Bloques de hielo de miles de toneladas caen con estruendo en el lago, creando olas que pueden alcanzar los 3 metros de altura. Este espectáculo atrae a miles de turistas cada año, deseosos de ver este asombroso fenómeno natural. Pero esto no es lo más extraño. En el parque habitan más de 100 especies de aves, incluyendo al cóndor, cuya envergadura alcanza los 3 metros. Estas aves rapaces vuelan a más de 3 kilómetros de altura, lo que les permite cazar en altitudes donde no hay competidores. Y aquí es donde realmente se vuelve loco. Bajo los glaciares se esconden ecosistemas antiguos que no han cambiado en millones de años. Esto significa que los científicos encuentran aquí especies únicas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Y ahora imagina esto. Bajo la capa de hielo se oculta uno de los mayores depósitos de agua dulce del mundo. Y esto es solo uno de los muchos secretos que guarda este parque. El lago Titicaca no es simplemente una vasta superficie acuática, sino el lago navegable más alto del mundo, ubicado a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Es el hogar de comunidades asombrosas que aún conservan tradiciones que se remontan a antiguas civilizaciones. ¿Sabías que aquí existen islas flotantes hechas de caña que los habitantes locales utilizan para vivir y trabajar? Imagina que estás de pie en una de estas islas y debajo de ti hay un ecosistema completo de plantas y animales
adaptados a las condiciones únicas del lago. No menos asombroso es el hecho de que en el Titicaca habitan 12 especies de peces endémicos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estos peces se han adaptado a altas temperaturas y a un compuesto químico específico del agua, lo que los convierte en verdaderos campeones de la supervivencia. Y ahora, lo más interesante. El lago es el hogar de la antigua cultura Huros, que construye sus viviendas en estas islas flotantes utilizando un tipo especial de caña llamada tora. Estas islas pueden moverse sobre el agua, otorgándoles una increíble flexibilidad y movilidad. ¿Te imaginas qué vida se oculta tras estos hogares móviles? Es importante señalar que el Titicaca también es un lugar sagrado para los pueblos locales. Existen numerosas leyendas sobre el dios del sol, quien, según los mitos, nació aquí mismo. Este lago no solo es una fuente de vida para los habitantes locales, sino también un símbolo cultural importante que atrae a turistas de todo el mundo. Y lo más asombroso de todo, el agua del Titicaca contiene numerosos minerales, lo que la convierte en una de las más limpias del mundo. Y aquí se encuentran las ruinas de antiguas ciudades que continúan contando sus historias. El desierto de Atacama no es solo el más seco del planeta, sino un lugar donde la lluvia puede no caer durante 300 años. Imagina un paisaje donde en algunas áreas no ha llovido desde 1860. En este lugar desértico existen ecosistemas únicos donde viven organismos capaces de sobrevivir en condiciones que parecen imposibles. Ahora imagina que debajo de esta superficie severa se esconden lagos salados que cubren más de 600 kilómetros cuadrados. Estos salares, como el Salar de Uyuni, no solo son un espectáculo increíble, sino también una fuente importante de litio utilizado en los acumuladores modernos. Mientras que en la superficie reina la esterilidad, debajo se esconden recursos asombrosos que pueden cambiar el mundo tecnológico. ¿Sabías que Atacama no es solo un desierto, sino también el hogar de geoglifos pintorescos que pueden alcanzar el tamaño de un campo de fútbol? Estos enigmáticos dibujos, creados por antiguas culturas, siguen siendo un misterio sin resolver. Algunos de ellos representan animales y plantas que alguna vez habitaron esta región, mientras que otros son formas abstractas, dejando a los científicos perplejos sobre su propósito. A más de 2000 metros sobre el nivel del mar, el aire es tan delgado que aquí se puede ver el cielo estrellado como en ningún otro lugar de la Tierra. En Atacama se encuentran algunas de las mejores observatorios astronómicos, donde los científicos estudian el cosmos, revelando secretos que han estado sin resolver durante siglos. Pero esto es solo la punta del iceberg, porque cada verano en el desierto se puede ver la floración, cuando millones de flores se abren en el fondo de los arenosos paisajes. El río Cano Cristales, conocido como el Río de 5 colores, impresiona con su espectro de colores inusual, desde un rojo vivo hasta un azul profundo. Este fenómeno se debe a plantas únicas que habitan en el fondo del río, específicamente a las algas Macarenia clavijera. En ciertos meses, cuando el nivel de agua es bajo, estas algas comienzan a florecer, creando un espectáculo hipnótico que puede compararse con la paleta de un pintor. Imaginen cómo los colores vibrantes se reflejan en el agua cristalina,
creando un efecto como si la misma río se riera. En cada curva del río se ocultan pequeñas cascadas y rápidos que añaden dinamismo a este espectáculo. Pero esto no es todo. Durante la temporada de lluvias, cuando el río se llena, todos estos colores desaparecen y Cano Cristales se convierte en un río corriente. ¿Qué es aún más intrigante? En esta región habitan numerosas especies de animales raros, incluyendo jaguares rojos y orangutanes, que pueden ocultarse en las densas selvas que rodean el río. Estos animales encuentran en este ecosistema condiciones ideales para vivir, ya que aquí hay abundante comida y refugio. Cano Cristales también atrae la atención de los científicos que estudian ecosistemas únicos. Por ejemplo, aquí se han encontrado especies de peces que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, y su comportamiento y adaptación al entorno despiertan un interés genuino en los investigadores. Todo esto ocurre en el corazón de la Serranía de la Macarena, una cadena montañosa que por sí sola es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La altura del terreno supera los 1000 metros y aquí se pueden encontrar numerosas plantas y animales únicos. En una altura de 200 metros sobre el nivel del mar se encuentra la imponente roca El Penón de Guatapé. Imaginen, es un monolito de tamaño similar a un campo de fútbol que, literalmente, perfora el cielo. ¿Qué hace que esta roca sea interesante? El hecho de que por su superficie inclinada hay 380 escaleras y subir por ellas vale la pena solo para disfrutar de una vista espectacular de los paisajes circundantes. Estas vistas dejan sin aliento el lago Guatapé, brillando bajo el sol como una joya. Pero esto no es todo. La roca se formó hace unos 17 millones de años, cuando los procesos geológicos crearon una estructura única que se convirtió en el símbolo de la región. Los cerros y lagos que la rodean son el resultado de la plantación de árboles y el trabajo de los habitantes locales, quienes intentan preservar esta obra maestra de la naturaleza. ¿Qué es aún más fascinante? El Penón es considerado uno de los destinos turísticos más visitados de Colombia, atrayendo a más de 100.000 turistas al año. Aquí no solo se puede disfrutar de un paisaje impresionante, sino también aprender sobre la cultura de los habitantes locales a través de sus festivales tradicionales y casas pintadas con colores vibrantes. Y lo que resulta asombroso, la roca no es solo un objeto natural, sino también un lugar de peregrinación para aquellos que buscan inspiración y paz. Aquí incluso se realizan competiciones de escalada y no se sorprenda si ve a valientes escalando sus lados verticales. El salar de Uyuni es más que un simple salar, es el mayor campo de sal del mundo, con una extensión superior a los 10.000 kilómetros cuadrados. Imagina estar sobre una superficie que parece un vasto océano blanco, pero que en realidad está compuesta por 33 capas de sal que alcanzan una profundidad de hasta 3 metros. Lo más asombroso de todo, en la temporada de lluvias, cuando una fina capa de agua cubre el salar, se convierte en un inmenso espejo que refleja el cielo. Este espectáculo es tan hipnotizante que turistas de todo el mundo viajan para capturar ese momento
en el que la tierra y el cielo se funden en uno solo. Pero hay algo aún más extraño. Si decides explorar el salar de Uyuni, podrías encontrar islas cubiertas de gigantescos cactus que alcanzan una altura de hasta 10 metros. Estos cactus, que pueden vivir hasta 300 años, crean la impresión de que te encuentras en otro planeta. ¿Sabías que algo aún más sorprendente? En esta región se encuentran reservas de litio que representan aproximadamente el 70% de las reservas mundiales. El litio se utiliza para la producción de baterías, y aquí puedes ver cómo este valioso recurso se extrae de las salinas. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. En el salar de Uyuni también se realizan rituales únicos de los habitantes locales, quienes recogen la sal y celebran su importancia en su cultura. Cada año organizan festivales donde se puede ver cómo las tradiciones se entrelazan con las tecnologías modernas. El Parque Nacional Yasuni, ubicado en la provincia ecuatoriana de Orellana, es un verdadero tesoro biológico. ¿Sabías que en su territorio habitan más de 20.000 especies de plantas? Esto significa que cada metro cuadrado del parque puede ocultar especies únicas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Es interesante que en Yasuni se pueden encontrar más de 500 tipos de aves, lo que lo convierte en uno de los lugares más diversos para los ornitólogos. Por ejemplo, aquí anidan especies raras, como el tucán elegante con plumas brillantes, del tamaño de un pequeño loro. ¿Qué te parecería saber que algunas de estas aves pueden volar hasta 1000 kilómetros migrando entre continentes? Pero eso no es todo. En el parque también habitan más de 100 especies de mamíferos, incluyendo jaguares, tapires e incluso delfines fluviales raros. ¿Sabías que los jaguares pueden saltar hasta 3 metros de altura? Imagina cómo cazan a su presa, utilizando su musculatura poderosa y sus garras afiladas. Yasuni también es famoso por sus ecosistemas únicos, incluyendo selvas tropicales, pantanos y ríos, que son el hogar de muchas anfibias. Por ejemplo, aquí viven ranas que pueden cambiar de color según la temperatura del entorno. Es increíble, pero estos cambios pueden ocurrir en solo unos segundos. Estos ecosistemas no solo sustentan a los animales y las plantas, sino también a los pueblos indígenas como los Waorani y los Shuar. Ellos viven en armonía con la naturaleza, utilizando métodos tradicionales de caza y pesca. ¿Sabías que algunos de estos pueblos hablan idiomas que no tienen escritura? Finalmente, en Yasuni se encuentran reservas únicas de hidrocarburos que atraen la atención de empresas internacionales. Es interesante que bajo el parque se encuentran reservas de petróleo que pueden superar los 100 millones de barriles. Esto crea conflictos potenciales entre el deseo de conservar la naturaleza y las necesidades económicas. Las cataratas de El Chiflón no son solo corrientes de agua, sino una verdadera sinfonía natural donde el agua cae desde una altura de 40 metros, creando nubes de niebla y arcoíris. Imagina cómo las poderosas corrientes de agua se rompen contra las rocas, creando un sonido que recuerda al trueno. Y esto es solo el principio. Cada catarata aquí tiene su propio nombre y carácter. La catarata Trianón impresiona por su anchura, que alcanza los 30 metros. A su alrededor
reina la vegetación tropical. Flores brillantes y enredaderas densas que parecen abrazar las rocas. Pero esto no es todo. Si decides caminar por el sendero que lleva a las cataratas, te esperan encuentros inesperados. En esta región habitan aves raras, del tamaño de un gato, e incluso ranas venenosas con colores brillantes. ¿Has visto alguna vez cómo un color tan vivo puede ser una señal de peligro? Y cuando llegas al mayor de los cataratas, te dejas sin aliento. Su poder y belleza te cautivan. Pero lo más interesante es que en horas específicas del día, el sol crea condiciones ideales para la aparición de un doble arco iris. ¿Sabías que lo que resulta aún más intrigante? Cada 7 años se celebra aquí un festival del agua, durante el cual los habitantes locales celebran la importancia de este fenómeno natural. En ese día, puedes ver cómo los locales bailan y cantan, glorificando la fuerza de la naturaleza. Las cataratas de El Chiflón no son solo un lugar, sino una historia completa, donde cada elemento de la naturaleza desempeña su papel. Y piensa que debajo del agua se oculta un mundo entero de seres que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. El glaciar Gray no es simplemente una masa de hielo, es un verdadero monstruo natural de más de 30 kilómetros de longitud. Imagina esto, su superficie abarca aproximadamente 140 kilómetros cuadrados, lo que equivale al tamaño de una ciudad entera. Este glaciar, ubicado en el Parque Nacional Torres del Paine, forma parte de un sistema de hielo gigante que almacena más de 30.000 millones de metros cúbicos de agua. ¿Sabías qué pasa cuando un glaciar comienza a moverse? Bajo la presión de su propio peso, crea grietas que suenan como truenos. Estos crujidos son solo un presagio de que el glaciar puede desplazarse, y grandes bloques de hielo se desprenden, cayendo en los lagos con un estruendo ensordecedor. Cada año, el glaciar pierde aproximadamente 7 metros de longitud, como si perdiera un estadio de fútbol de hielo completo. Pero esto no es lo más extraño. En este glaciar se pueden ver asombrosos tonos de azul que se forman debido a una particular manera de reflejar la luz. Estos brillantes sectores azules parecen como si alguien hubiera pintado el hielo con colores increíbles. Y ahora, imagina esto. El glaciar Gray está rodeado de majestuosas montañas whose heights reach more than 2,000 meters. Esto crea un contraste impresionante entre el hielo blanco y las rocas cubiertas de bosques verdes. Si pensabas que los glaciares son inmóviles, prepárate para una sorpresa. La temperatura en esta región puede variar hasta 10 grados Celsius, incluso en invierno, lo que acelera la fusión del hielo. Y lo más asombroso de todo, el glaciar sigue siendo un lugar popular para los turistas que quieren ver este fenómeno de hielo con sus propios ojos. El Cañón Sumidero no es solo un desfiladero, sino una verdadera arena natural con impresionantes paredes rocosas que alcanzan los 88 metros de altura. Estas formaciones únicas surgieron gracias a antiguos procesos tectónicos que aún hoy en día fascinan a los geólogos. Imaginen cómo ríos poderosos, tallando sus cauces, crearon estas majestuosas paredes, haciendo que parezca que el tiempo se ha detenido. Cada año, miles de turistas llegan aquí para disfrutar de las vistas espectaculares. Pero ¿sabían que en este cañón
¿Habitan especies raras de animales como iguanas y cocodrilos? Estos seres pueden alcanzar una longitud de hasta 2 metros y están perfectamente adaptados a la vida en este entorno, donde las altas paredes rocosas y la densa vegetación crean condiciones ideales para la caza. Lo que es aún más asombroso es que aquí se encuentra un ecosistema único, donde el 33% de todas las especies de plantas de México se encuentran exactamente en esta región. Esto convierte al Cañón Sumidero en un centro importante para el estudio de la biodiversidad. Pero espere, esto no es todo. El cañón también es conocido por sus profundas aguas, que pueden alcanzar los 30 metros de profundidad. Es el lugar ideal para los amantes de la aventura. Aquí se puede remar en kayaks y disfrutar de paisajes increíbles. Y piense en lo que sería nadar entre las rocas, donde cada una de ellas oculta su propia historia. Y lo más impactante de todo, en el fondo del cañón se encuentran restos de animales antiguos que alguna vez habitaron estas tierras. Los científicos continúan encontrando nuevos artefactos y cada año se revelan nuevos misterios. Por ejemplo, en el año 2012 se descubrieron restos de grandes mamíferos que vivieron aquí hace más de 100.000 años. En el sur de Chile, en la región de Aysén, se esconden cuevas de mármol que parecen obra de un artista. Estas formaciones naturales están talladas en mármol que se formó hace más de 30 millones de años y presentan patrones y colores asombrosos que cambian según la hora del día y el ángulo de la luz. Imagina cómo el agua azul del lago General Carrera refleja estas paredes de mármol, creando contrastes mágicos. Algunas de estas cuevas tienen una altura de hasta 10 metros, lo que las convierte en verdaderos gigantes entre las formas naturales. Lo más interesante es que en las cuevas no solo se encuentran el mármol, sino también una combinación asombrosa de colores rojo, blanco y azul que crean la ilusión de una pintura de múltiples capas. Pero esto no es todo. Debido a la constante erosión causada por el agua y el viento, las cuevas cambian continuamente y cada visita aquí puede ser única. Incluso ahora, mientras lees esto, las paredes de mármol pueden estar revelando nuevos patrones que nadie ha visto antes. ¿Sabías que algo aún más fascinante? Estas cuevas fueron abiertas al turismo solo al final del siglo XX y desde entonces han atraído a viajeros de todo el mundo. El acceso a ellas es posible solo en botes, lo que añade un elemento de aventura. El agua de este lago tiene un color extraordinariamente saturado gracias a los minerales que se disuelven en ella. En algunos lugares, la profundidad supera los 200 metros, lo que convierte este lago en uno de los más profundos de Chile. El volcán Calbuco no es simplemente un fenómeno natural, sino un verdadero gigante que se encuentra en la región de los Lagos, Chile. Su altura alcanza 2,5 kilómetros y es considerado uno de los volcanes más activos del país. Pero lo que lo hace verdaderamente único son sus erupciones. Una de ellas, en el año 2015, provocó una nube de ceniza que llegó a una altura de 30 kilómetros. Imaginen, en el momento en que el volcán despertó, el cielo sobre Chile se tiñó de vibrantes tonos anaranjados y rojos, y los habitantes de las ciudades cercanas pudieron contemplar este espectáculo que duró varios días.
Debido a las poderosas explosiones y a los grandes volúmenes de ceniza expulsados, el paisaje alrededor del volcán cambió instantáneamente. Los ríos y los bosques quedaron cubiertos de una capa de ceniza y el aire se volvió denso y pesado. Pero esto no es todo. El volcán Calbuco no solo es peligroso, sino también increíblemente hermoso. Su cono está rodeado de lagos con agua cristalina y a sus pies hay grava y lava solidificada. Estos lugares atraen a los turistas, pero por supuesto, solo a aquellos que están dispuestos a arriesgarse. Aquí se pueden encontrar paisajes que parecen sacados de un cuadro, donde cada piedra y cada árbol cuentan una historia sobre la fuerza de la naturaleza. ¿Saben qué es lo que más asombra? El volcán Calbuco no siempre ha estado en el centro de la atención. Las últimas grandes erupciones ocurrieron en 1999 y en 2015, pero su historia se remonta a mucho tiempo atrás, cuando se formó hace aproximadamente 800.000 años. El Parque Nacional Lencuá Marañenses es un lugar donde la desertificación se encuentra con los trópicos y no es solo una frase. En este parque se extienden más de 700 kilómetros cuadrados de dunas blancas, cuya altura puede alcanzar los 30 metros. Ahora, imagínese, en las depresiones entre las dunas se forman lagunas con agua cristalina que se renueva durante la temporada de lluvias, transformando este desierto en un verdadero oasis. Los habitantes locales llaman a este lugar Lencuás, que significa sábanas. Y es cierto, estas dunas recuerdan olas suaves que cubren la tierra. Pero esto no es todo. El agua en las lagunas puede ser de un azul vibrante, esmeralda o incluso ámbar, dependiendo de los minerales en el suelo. ¿Sabe cuál es el hecho más asombroso? Estas lagunas pueden alcanzar una profundidad de hasta 2 metros y en ellas se puede nadar. Lencuá Marañenses no es solo un milagro natural, sino también un hogar para ecosistemas únicos. Aquí habitan especies de animales raras como lagartos y serpientes que se han adaptado a estos duros condiciones. Pero lo que realmente impacta es que en este parque se han registrado más de 30 especies de aves, incluyendo algunas raras como el tucán de pico rojo. Ahora imagine que en este vasto espacio se ocultan secretos que esperan ser descubiertos. Por ejemplo, en el parque se encuentran restos de antiguas civilizaciones que dejaron sus artefactos, los cuales pueden contar cómo los humanos interactuaban con esta naturaleza única. En esta región, los arqueólogos encontraron cerámicas con una antigüedad que supera los 1000 años. Y lo más increíble de todo, estas cerámicas tienen adornos que aún son un misterio para los científicos. En una altura superior a los 2000 metros sobre el nivel del mar se encuentra la laguna Santa Rosa, y no se trata simplemente de un cuerpo de agua, sino de un verdadero misterio de la naturaleza. ¿Sabías que su color cambia según la hora del día y las condiciones climáticas? Por la mañana resplandece con un azul intenso, mientras que al atardecer se vuelve de un rosa profundo. Pero eso no es todo. A su alrededor se esconden paisajes tan pintorescos que parece que has entrado en otra dimensión. A su alrededor se extienden llanuras salinas donde se forman cristales del tamaño de una pelota de tenis.
Estos cristales contienen minerales que se utilizan en diversas industrias, desde la cosmética hasta la alimentaria. ¿Qué hace a la laguna Santa Rosa tan especial? Aquí habitan numerosas especies de flamencos que se agrupan en grandes colonias. Durante la temporada, su población puede alcanzar los 3.000 ejemplares. Imagina cómo se elevan con gracia sobre la superficie del agua, reflejándose en ella. Y lo más asombroso es que, a pesar de las duras condiciones del desierto de Atacama, la laguna es un importante centro ecológico que sostiene la vida incluso en los más adversos entornos. El agua de la laguna contiene una alta concentración de sal, lo que la convierte en un equivalente del mar muerto, pero aquí no hay personas, lo que crea una atmósfera de completa soledad. Alrededor de la laguna se pueden ver plantas raras que se han adaptado a vivir en estas condiciones. Por ejemplo, algunas de ellas pueden sobrevivir a temperaturas de hasta 40 grados Celsius. Estas adaptaciones únicas causan admiración y hacen reflexionar sobre cómo la naturaleza encuentra salida incluso en los más extremos entornos. Y lo más increíble de todo, el agua de la laguna puede ser tan transparente que se ve el fondo y hasta los pequeños guijarros a una profundidad de 3 metros. En la costa sur de Perú se encuentra un oasis oculto llamado Huacachina, un lugar donde una laguna de agua cristalina se extiende sobre interminables dunas de arena. ¿Sabías que su profundidad alcanza los 10 metros y su superficie es de aproximadamente 7 hectáreas? Esto hace que el oasis no solo sea pintoresco, sino también uno de los lugares más atractivos para los turistas. Algunos disfrutan de la tranquilidad del agua, mientras que otros conquistan las dunas con tablas de arena, una experiencia que se asemeja a montar en una montaña rusa, pero sobre arena suave. Aquí puedes encontrar zorros de arena y hasta lagartijas que logran sobrevivir en las duras condiciones del desierto. Pero esto no es lo más extraño. A su alrededor hay dunas de hasta 100 metros de altura. Imagina subir a una de ellas y disfrutar de una vista impresionante sobre los interminables arenales, donde el viento crea verdaderas obras de arte. ¿Sabías que Huacachina alguna vez estuvo llena de vida y aquí se encontraban lujosas villas? En el siglo XX, este lugar se convirtió en un destino popular entre los ricos y famosos que buscaban soledad y descanso. Muchos incluso dicen que en estas aguas habitan espíritus que protegen el oasis de la destrucción. Imagina esto, cada año el oasis atrae a miles de turistas y no es de extrañar. El agua de la laguna tiene propiedades curativas gracias a los minerales. ¿Has oído hablar de que en algunos lugares el fondo está cubierto por una capa de lodo blanco que enriquece el agua? Huacachina no es solo un oasis, es un ecosistema único donde cada elemento está interconectado. Y lo que aún resulta más asombroso, la leyenda cuenta que el oasis surgió de las lágrimas de una hermosa princesa, lo que lo convierte no solo en un patrimonio natural, sino también cultural de la región. Imagina una cascada que cae desde una altura de 983 metros, casi 3 veces más alta que la Torre Eiffel. El Cascada Ángel, ubicado en el Plato Guayana en Venezuela, es considerado el cascada más alto del mundo. Su majestuosa estructura en cascada está formada por el río Churún,
que se precipita rápidamente desde acantilados verticales. ¿Sabías cómo se ve el momento en que el agua cae desde esa altura? Cuando el flujo llega a la tierra, se rompe en innumerables gotas, creando una nube de niebla que se eleva en el aire y resplandece bajo el sol. Esta escena atrae a turistas de todo el mundo, pero solo unos pocos saben que el cascada mismo lleva el nombre del piloto estadounidense Jimmy Angel, quien lo descubrió en 1933. Pero eso no es todo. El cascada está rodeado por un ecosistema único donde habitan especies raras de plantas y animales. Por ejemplo, aquí puedes encontrar jaguares y una variedad de aves, incluyendo los coloridos tucanes. ¿Qué te sorprende? En esta región se observa uno de los niveles más altos de biodiversidad del planeta. Y aquí es donde realmente se vuelve emocionante. Para llegar al cascada, necesitas pasar por selvas inaccesibles y superar numerosos obstáculos. En algunos lugares, los senderos son tan estrechos que parece que estás caminando al borde del mundo. ¿Tienes ganas de ver esta maravilla de la naturaleza con tus propios ojos? Uno de los hechos más interesantes es que el cascada Ángel puede secarse por completo en la temporada seca, dejando solo las paredes de piedra. El Parque Nacional Torres del Paine en Chile es un lugar donde la naturaleza deja sin aliento. 3 torres de granito de hasta 2.400 metros de altura, como gigantescas guardianes, protegen los alrededores. Pero eso no es todo. Estas cimas se formaron gracias a la erosión glacial, lo que las hace únicas en el mundo. ¿Sabías que aquí puedes encontrar animales que no encontrarás en ningún otro lugar? Por ejemplo, los guanacos, que pueden saltar hasta una altura de 1,5 metros, y los cóndores patagónicos, con un ala de más de 3 metros. Esto no es solo un espectáculo, es una verdadera sinfonía de la vida en un clima severo, donde la temperatura puede variar de -20 a más 30 grados Celsius en un solo día. Cada rincón del parque está lleno de sorpresas. Lagos con agua cristalina que reflejan las montañas como en un espejo, y glaciares que se mueven a una velocidad de hasta 100 metros al año. Pero eso no es todo. ¿Sabías que aquí puedes ver géiseres de colores que expulsan agua caliente directamente de la tierra? Este espectáculo deja sin aliento y deja impresiones inolvidables. Y en este lugar asombroso, donde la naturaleza salvaje reina sin restricciones, hay más de 60 kilómetros de senderos para senderismo que te llevan a través de paisajes impresionantes. Cada paso revela nuevos horizontes y misterios que esperan ser descubiertos. De hecho, la superficie del parque supera el 1.000.000 de hectáreas, lo que es igual a la superficie de un país, como por ejemplo Portugal. Imaginen un paisaje donde los cráteres lunares y las rocas parecen haber sido esculpidos por el propio cosmos. La Valle de la Luna en Chile, con sus formas y colores inusuales, recuerda a otro planeta. Aquí se pueden ver dunas de arena de hasta 100 metros de altura y acantilados verticales formados por miles de años de erosión. Lo más asombroso es que en esta región la temperatura media anual alcanza los 30 grados Celsius, pero por la noche puede bajar hasta los 10 grados bajo cero.
Este cambio brusco de temperatura crea condiciones únicas para la formación de minerales como el yeso y la sal, que brillan al sol como piedras preciosas. Pero esto no es todo. La Valle de la Luna es parte del desierto de Atacama, el más seco del planeta. Aquí cae menos de 1 milímetro de precipitación al año, lo que la convierte en el lugar ideal para estudiar condiciones similares a las de Marte. Los científicos a menudo utilizan estas tierras para probar equipos destinados a futuras misiones a Marte. En el horizonte se pueden ver las montañas de los Andes, que alcanzan una altura superior a los 650 metros. Estos macizos añaden contraste a las ya impresionantes formas de la valle. Y lo que es aún más asombroso, en este lugar se realizan excursiones al atardecer, cuando el sol tiñe las rocas con tonos vibrantes de naranja y rojo, creando la ilusión de estar en otro planeta. En ese momento parece que el paisaje cobra vida bajo la luz suave del sol poniente, y las sombras se vuelven más largas y misteriosas. Al caminar por este lugar mágico, es posible encontrar rastros de antiguas culturas que dejaron su huella en estas paredes rocosas. Por ejemplo, aquí se han encontrado petroglifos que tienen varios miles de años, lo que subraya la presencia humana en este lugar tan severo. Las selvas amazónicas ocupan una superficie equivalente a 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que es como si toda Europa estuviera sumergida en una manta verde de vegetación. En estos bosques se pueden encontrar más de 30.000 especies de plantas y cada año se descubren decenas nuevas. Imagina esto, en una sola gota de lluvia pueden haber hasta 30 especies de bacterias. El río Amazonas, con una longitud de aproximadamente 6.400 kilómetros, es considerado el río más largo del mundo si se mide desde su fuente hasta su desembocadura. Proporciona agua a más de 30 millones de personas y abastece a 14 países, pero eso no es todo. Su cuenca alberga aproximadamente el 20% del agua dulce del planeta. Sin embargo, esto no es todo. En las selvas amazónicas viven más de 2,5 millones de especies de insectos, y ni siquiera los científicos pueden contar todas sus variedades. Algunos de ellos pueden sobrevivir en condiciones extremas, mientras que otros son importantes polinizadores para plantas que solo se encuentran aquí. ¿Sabías que algo aún más fascinante? El Amazonas no es solo un río, es el hogar de más de 230 especies de mamíferos, incluyendo los raros delfines blancos y los jaguares que cazan en las densas malezas. Estos lugares están llenos de vida, y cada segundo en los bosques es como un viaje a otro mundo, lleno de sonidos y movimientos. Y aquí tienes otro dato impactante. Las selvas amazónicas producen aproximadamente el 20% del oxígeno de la Tierra. Esto significa que cada respiración que hacemos depende en parte de la salud de estos bosques. El Parque Nacional Nahuel Huapi no es simplemente un fragmento de naturaleza, sino una verdadera joya donde se concentran más de 30 lagos, cada uno con sus propios tonos únicos de azul. Imagina que algunos de ellos alcanzan una profundidad de hasta 32 metros, y en sus aguas puedes encontrar especies raras de peces, como la trucha patagónica. Cada paso por este parque es un paso hacia un mundo de paisajes asombrosos.
Aquí puedes ver picos montañosos que alcanzan más de 2000 metros de altura y bosques de pinos que parecen completamente extraterrestres. Ahora, imagina que estos bosques están poblados por una gran cantidad de animales salvajes, incluyendo jaguares raros y aves como los culicos, que se esconden en la densa hierba. Pero esto no es todo. En el territorio del parque se encuentran formaciones volcánicas antiguas que se formaron hace millones de años y que ahora parecen gigantescas esculturas naturales. Estas masas están compuestas de toba volcánica que, según los geólogos, tiene más de 12 millones de años. ¿Sabías que aquí también se encuentra el glaciar más grande del continente sur? El glaciar Perito Moreno, de más de 30 kilómetros de longitud, sigue moviéndose y creando paisajes helados que dejan sin aliento. El Parque Nacional Nahuel Huapi es un lugar donde la naturaleza muestra toda su fuerza y belleza, y su magia te invita a volver una y otra vez. Y lo más increíble, aquí, en estos lugares salvajes, puedes encontrar plantas que solo crecen aquí, en este clima único, creando un ecosistema que es difícil de encontrar en otro lugar. El monte Arco Iris o Vinicunca no es simplemente un paisaje, sino una verdadera paleta de la naturaleza. Sus brillantes rayas se forman a partir de minerales como el hierro y el cobre. Imagina que cada color de esta formación montañosa no es solo un espectáculo, sino una historia completa de procesos geológicos que han ocurrido aquí durante millones de años. ¿Sabías que la altura de esta montaña supera los 5000 metros? Esto la convierte en una de las cimas más altas de Perú, lo que significa que el viaje hasta ella requiere no solo una preparación física, sino también una adaptación. Y esto no es todo. A más de 4000 metros de altura, el aire es delgado y cada respiración se convierte en un verdadero desafío. Pero esto no es lo más extraño. A tu alrededor puedes encontrar vicuñas, alpacas e incluso jaguares raros. Estos animales están perfectamente adaptados a las duras condiciones de la alta montaña y su presencia añade aún más color a esta escena. ¿Sabías que las montañas circundantes pueden alcanzar alturas de hasta 6000 metros y formar parte de los Andes, la cadena montañosa más larga del mundo? Ahora imagina que en esta región hay antiguos senderos incas, construidos antes de la llegada de los europeos. Estos caminos se utilizaban para el comercio y la comunicación entre diferentes tribus, y algunos de ellos aún se encuentran en perfecto estado. Si crees que Vinicunca es solo un paisaje hermoso, te sorprenderá saber que sus colores cambian según la hora del día, desde el rosado matutino hasta el rojo vivo bajo el sol del mediodía. Cada hora trae nuevos matices que hacen que el corazón se detenga de admiración. No pierdas la oportunidad de ver paisajes asombrosos que no te dejarán indiferente. El volcán Osorno, que alcanza una altura de 2800 metros, no solo impresiona por sus dimensiones, sino también por su belleza. Su cono, cubierto de capas de nieve, recuerda un perfecto triángulo que se puede ver en muchas tarjetas postales. Pero esto no es lo más interesante. En realidad, Osorno es uno de los volcanes más activos de Chile y ha tenido más de 20 erupciones en los últimos 300 años.
Imaginen cómo flujos de lava brotan del cráter, que alcanza una profundidad de 120 metros, destruyendo todo a su paso. La última erupción significativa ocurrió en 1999, cuando el volcán lanzó columnas de ceniza hasta una altura de 2 kilómetros. Ahora, además de atraer a geólogos, también atrae a turistas que desean ver esta majestuosidad natural. Pero espere, hay más. Alrededor del volcán hay fuentes termales con temperaturas que alcanzan los 50 grados Celsius. Estas fuentes se formaron gracias a los gases calientes que emergen de las entrañas del volcán y crean condiciones únicas para la flora y fauna locales. ¿Sabían que en las cercanías de Osorno se pueden encontrar especies de aves raras que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo? Y lo más asombroso, el volcán Osorno no solo vive una vida activa, sino que también es una fuente de inspiración para artistas y escritores. Su majestuosa apariencia se ha convertido en el símbolo de la región de los lagos, y sus alrededores están llenos de leyendas y mitos. Además, la altura de las capas de nieve en la cima cambia según la estación, lo que añade un ambiente especial a este lugar. La montaña Roraima es más que una cima. Es un fenómeno natural auténtico que parece haber sido tallada para una película de fantasía. Su altura, que supera los 2000 metros, la convierte en una de las cimas más altas del planeta, y su cima plana, del tamaño de un país entero, deja sin aliento por su magnitud. En su superficie se pueden encontrar plantas que no crecen en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, hay bromelias únicas que recogen agua en sus hojas como pequeños depósitos naturales. Pero esto no es todo. Algunas de estas plantas pueden sobrevivir en condiciones donde llueve solo unas pocas veces al año. Mientras imaginas este lugar exótico, piensa en la fauna. Aquí habitan lagartos del tamaño de una mano que pueden cambiar de color para camuflarse con su entorno. Caminando por este plato, puedes encontrar cascadas impresionantes que caen desde los bordes, creando nubes de niebla misteriosas que ocultan secretos, esperando ser descubiertos. Imagina que aquí, en la altura, el aire es delgado y la temperatura puede bajar a 0 grados Celsius, incluso en los trópicos. Sin embargo, esto no detiene a los valientes que buscan conquistar esta montaña. En las últimas décadas, Roraima ha atraído tanto a turistas como a científicos que intentan desentrañar los misterios de su ecosistema. Y lo más fascinante, en esta montaña se pueden encontrar formaciones rocosas que parecen haber sido creadas por manos humanas. Estas mesas de piedra son el resultado de millones de años de erosión, y sus formas únicas continúan asombrando a los investigadores. Solo imagina, algunos bloques de piedra pueden alcanzar una altura de 30 metros.